Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección conocerás una característica que ofrece GDScript que podría servirte. Format Strings permite reutilizar plantillas de texto para crear de forma sucinta strings diferentes pero similares. Format Strings son como strings normales, excepto que contienen ciertas secuencias de caracteres de marcador de posición. Estos marcadores de posición se pueden reemplazar fácilmente por los parámetros que se asignan al format string. Por ejemplo, con %s como marcador de posición, el format string "Hola, %s, ¿cómo estás?" se puede cambiar fácilmente a "Hola Adolfo, ¿cómo estás?". Observar que el marcador de posición se encuentra en el centro del string. Modificar esto sin un format string podría ser algo engorroso para el caso de strings más largos. A continuación, se muestra un ejemplo concreto de GDScript aplicando format string. El primer paso es definir un format string con marcador de posición %s. En la segunda línea ingresamos el valor deseado utilizando el operador %, agregando así la palabra "code" para la variable string actual. Y finalmente se imprime la variable actual string, mostrando un string completado. Los marcadores de posición siempre comienzan con un porcentaje, pero el siguiente carácter o caracteres, denominado como especificador de formato, determina cómo se convierte el valor dado en un string. El marcador de posición %s, visto en el ejemplo anterior, es el marcador de posición más simple y funciona para la mayoría de los casos de uso. Convierte el valor por el mismo método mediante el cual aplica una conversión de cadena implícita o el método str lo convertiría. Los strings permanecen sin cambios. Los booleanos se convierten en verdadero o falso. Un número integral o real se convierte en decimal. Otros tipos generalmente devuelven sus datos en un string legible por humanos. También hay otra forma de formatear texto en GDScript, haciendo uso del método stringFormat. Reemplaza todas las apariciones de una clave en el string con su valor correspondiente. Este método puede manejar arreglos o diccionarios para los pares clave-valor. Los arrays se pueden usar como clave, índice o estilo mixto. El orden solo importa cuando se usa el índice o el estilo mixto de array. A continuación, se presenta un ejemplo en GDScript aplicando el método format. En primer lugar, se define una variable para contener un string, y dentro de este string se define un marcador de posición denominado str. En la siguiente línea se utiliza el método format. Así se reemplaza el marcador de posición por la palabra code. Finalmente, en la siguiente línea de código se imprime el string actual. Múltiples marcadores de posición. Los format strings pueden contener múltiples marcadores de posición. En tal caso, los valores se entregan en forma de un array, un valor por marcador de posición, a menos que se use un especificador de formato con asterisco. Más tarde se explicará que hace un relleno dinámico. A continuación, se presenta un ejemplo aplicando múltiples marcadores de posición. En la primera línea se define un format string que contiene dos marcadores de posición. En la segunda línea
se reemplazan los marcadores de posición por las siguientes palabras, respetando el orden. Y en la última línea se imprime la frase deseada. Tener siempre en cuenta que los valores se insertan en orden y recordar que todos los marcadores de posición deben reemplazarse a la vez, por lo que debe haber un número apropiado de valores. Especificadores de formato. Hay especificadores de formato distintos de ese, que pueden usarse en marcadores de posición. Están formados por uno o más caracteres. Algunos de ellos trabajan solos, como lo hace el especificador de formato S. Algunos aparecen antes que otros caracteres. Algunos solo funcionan con ciertos valores o caracteres. Tipos de marcadores de posición. Solamente uno de estos tipos debe aparecer siempre como el último carácter en un especificador de formato. Aparte del especificador de formato denominado S, estos marcadores de posición extras requieren de ciertos tipos de parámetros. A continuación, se presenta un listado mostrando los marcadores de posición, incluyendo el especificador de formato más sencillo. Se utiliza la letra S minúscula cuando se requiera aplicar una conversión simple a string, mediante el mismo método que la conversión de string implícito. Para el siguiente marcador se usa la letra C minúscula. Representa solo un carácter Unicode. Espera un entero de 8 bits sin signo. Rango 0 a 255. Para un punto de código o un string de un solo carácter. El tercer marcador utiliza la letra D minúscula. Representa un número entero decimal. Espera un número integral o real. Será derivado. El cuarto marcador utiliza la letra O minúscula. Representa un número integral octal. Espera un número integral o real. El quinto marcador utiliza la letra X minúscula. Representa un número integral hexadecimal con letras minúsculas. Espera un número integral o real. El sexto marcador utiliza la letra X mayúscula. Representa un número integral hexadecimal con letras mayúsculas. Espera un número integral o real. El séptimo marcador utiliza la letra F minúscula. Representa un número real o decimal. Espera un número integral o real. Modificadores de marcador de posición. Estos caracteres aparecen antes que los anteriores. Algunos de ellos trabajan solo bajo ciertas condiciones. Signo más. En relación a los especificadores de números, muestra el signo más si es positivo. Integer. Establece el padding. Es rellenado con espacios o con ceros si el número entero comienza con 0 en un marcador de posición entero. Punto. Antes del marcador F, ajusta la precisión a 0 posiciones decimales. Puede ser seguido con números para cambiar. Rellenado con ceros. Signo menos. Rellena a la derecha en lugar de la izquierda. Asterisco. Relleno dinámico. Espera un parámetro integral adicional para establecer el relleno o la precisión. Relleno. El punto, el asterisco, el signo menos
y los dígitos del 0 al 9 se utilizan para ejecutar un relleno. Esto permite imprimir varios valores alineados verticalmente, como si estuvieran en una columna, siempre que se use una fuente de ancho fijo, para rellenar un string a una longitud mínima. Agregar un integer al especificador. A continuación, se presenta un ejemplo. Se utiliza el especificador de formato denominado D. Se antepone un valor de 10 para así definir la longitud total. Luego se utiliza otro porcentaje para así definir el valor. Y en la salida se generan 5 espacios en blanco más los 5 números. Si el entero comienza con 0, los valores integrales se rellenan con ceros en lugar de espacios en blanco. La precisión se puede especificar para números reales agregando un punto, con un entero que lo sigue. Si no hay un entero después del punto, se utiliza una precisión de 0, redondeando al valor integral. El número entero que se debe usar para el relleno debe aparecer antes del punto. A continuación, se presenta un ejemplo. Si observan en la primera línea, se establece la longitud mínima y luego de eso se agrega un punto y luego se define la cantidad de decimales que contendrá el valor, que para este caso se define en 3 lugares para decimales. Y luego en la siguiente línea, en la salida, se ha redondeado el valor del último dígito en lo que respecta a los decimales y solo se presenta un espacio en blanco. El carácter signo menos causará un relleno inverso, es decir, que causará un relleno a la derecha. Esto es útil para alinear un texto hacia la derecha. A continuación, se presenta un ejemplo. Se puede observar que al haber agregado un signo menos antes de la definición de la longitud mínima, se consigue como resultado que el relleno se realice hacia la derecha. Al usar el carácter asterisco, el relleno o la precisión se pueden establecer sin modificar el formato string. Se utiliza en lugar de un entero en el especificador de formato. Los valores de relleno y precisión se pasan al formatear. Se presenta un ejemplo. En la primera línea, en vez de un número, se digitan unos asteriscos para la longitud mínima y para la cantidad de decimales. Se utiliza el especificador de formato F. Así se establece un número real. Luego, en la siguiente línea se definen los valores. Y en la salida se generan 2 espacios en blanco y el valor final redondeado. Es posible rellenar con ceros para los marcadores de posición de enteros, agregando el número 0 antes del carácter asterisco. Se muestra un ejemplo. Secuencia de escape. Para insertar un carácter de porcentaje literal en un format string, debe aplicarse una secuencia de escape para así evitar que el editor lea este carácter como un marcador de posición. Esto se hace duplicando el carácter. Lo podemos ver por medio de un ejemplo. Se define una variable que contiene la salud. En la siguiente línea, después que se define el especificador de formato, se agrega doble porcentaje para así generar la secuencia de escape y poder imprimir el carácter porcentaje de manera literal, y en la salida se aprecia el resultado deseado. Ejemplos de métodos de formato. Lo que se muestra a continuación son algunos ejemplos de cómo usar las diversas invocaciones del método string format. En cada uno de estos ejemplos se consigue el mismo resultado.
Se aplica una combinación entre tipo y estilo. Pueden pausar el video para revisar sus diferencias con más calma. Los marcadores de posición también se pueden personalizar al usar String Format. A continuación, se muestra algunos ejemplos aplicando esta funcionalidad. Combinar tanto el método String Format y el operador porcentaje podría ser útil, ya que String Format no tiene una forma de manipular la representación de números. A continuación, se presenta un ejemplo que combina ambas cosas. Bueno, la clase ha llegado a su fin. Nos vemos en una próxima lección. Les deseo un próspero año nuevo. Gracias por pertenecer a este canal. Se despide su amigo e instructor, CR.